Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Carlomagno Salcedo. Él es miembro del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ahora Nación. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Anuska, Daniel, gracias por la invitación. No, A usted por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted por estar aquí. Vamos primero a ver un comunicado de hace muy poquito del Partido Ahora Nación para ponernos en contexto. Ricardo, por favor, ahí está. El voto de Ahora Nación en segunda vuelta. El Comité Ejecutivo Nacional Ampliado, con la participación de los parlamentarios electos, comunica a nuestra militancia, simpatizantes y al pueblo peruano nuestra decisión de votar a favor de la candidatura de Juntos por el Perú, sea Roberto Sánchez. Llega a abstenernos o viciar el voto solo beneficiaría a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori. Nuestro voto es un voto crítico respaldado por el... Bueno, y ahí ustedes señalan las exigencias, pero hasta ahí, entonces ya es una decisión tomada. O sea, ustedes votan por Roberto Sánchez. Sí, votamos por él y llamamos a votar por él, además, ¿no? Y además, en la parte inferior del comunicado, anunciamos que nuestros militantes pueden ser personeros, participar en las actividades de campaña de Juntos por el Perú, sumarse a la campaña finalmente, ¿no? En esta recta final. Tenemos un video del líder y virtual senador de Ahora Nación, el señor López Chao, haciendo este pronunciamiento ahora. Vamos, con eso, Ricardo, ¿lo tienes? Eso, precisamente esa noticia, la del señor López Chao, es del día de hoy, sí, esta te la he mandado, Ricardo. Tuiteada por el propio señor Roberto Sánchez. Bueno, allí posan en la fotografía el señor... Ahí está. Vamos. Ahí está. A través de la militancia de Ahora Nación, a su entrega, a su sacrificio, a su aliento, que estamos tomando una decisión unánime por el partido, acompañar y votar por Roberto Sánchez, porque no queremos que el poder tenga todo el poder. Si gana Sánchez, no tendrá todo el poder. Tendrá el Ejecutivo y será minoría en el Congreso. Si gana la señora Keiko, tendrá todo el Congreso y todo el Ejecutivo, y Dios nos libre. Dios nos libre. Ahora, pero ustedes ya manifestaron su apoyo y si bien es cierto plantean condiciones, todavía no han conversado las condiciones, todavía el candidato Sánchez no se las ha aceptado. No, en realidad no es tan así. Nosotros, me parece que el 6 de mayo publicamos un primer pronunciamiento planteando una propuesta de un programa de unidad nacional, donde le hacíamos conocer al país y obviamente al candidato Roberto Sánchez hacia dónde debería ampliarse el programa de Juntos por el Perú, que ciertamente un escenario de segunda vuelta no puede ser el mismo de primera vuelta. En primera vuelta, con el programa que tuvieron, pues lograron un respaldo del 12% de votos válidos, que en términos efectivos es menos del 10%, y sin duda hay un sector del país que se siente representado, pero si ellos pretenden ganar las elecciones, en una segunda vuelta tienen que ampliar su oferta programática a todo un sector del país que no ha votado ni por Keiko Fujimori ni por el señor Roberto Sánchez, ¿no? Esa era la primera idea. De hecho, al día siguiente de este documento, el señor Roberto Sánchez, en un programa de streaming, preguntado sobre el programa, él expresó su conformidad, ¿no? Creo que esto no se ha divulgado mucho en el comercio, inclusive hicieron una nota de eso, pero nosotros señalábamos ahí algo muy importante, ¿no? Finalmente, un compromiso te lo puede firmar cualquiera. De hecho, la otra candidata es especialista en suscribir compromisos que luego en la práctica niega, ¿no? Juramentos, compromisos, etcétera. ¿Cuál es la garantía de cumplimiento de un compromiso desde nuestro punto de vista? Un gabinete de unidad nacional, es decir, saber quiénes eventualmente podrían integrar los equipos de gobierno, quién podría ser el presidente del Consejo de Ministros, quiénes serían los ministros, ¿no? Porque es ese perfil el que va a determinar si tienen las calificaciones para llevar a cabo un programa, digamos, mucho más moderado, más centrista, como el que hemos propuesto. Ya en un documento posterior, nosotros ya señalamos con absoluta claridad de que no íbamos a votar bajo ninguna circunstancia por Keiko Fujimori. También señalamos con claridad que no nos parecía adecuado apostar por un voto nulo, viciado o por dar libertad a la militancia, sino que ratificábamos, ¿no?, la necesidad de apoyar a Juntos por el Perú con un voto crítico y especificando que no queríamos necesariamente un cogobierno. Porque además hay algunos que pueden decir, oye, ustedes quieren cambiar su apoyo a cambio de... ¿Qué están pidiendo a cambio, no? Claro, esa era mi pregunta. ¿Qué están pidiendo a cambio? No estamos pidiendo ministerios, no estamos pidiendo participar en un
cogobierno necesariamente, porque no es por... Necesariamente. Sí, lo decimos. ¿Cómo se entiende eso? A ver. Porque no queremos participar en el gobierno, no queremos necesariamente un cogobierno. No hemos puesto... como que si le hacen ojitos bien hechos, como que sí. A ver, pasa lo siguiente. De hecho, hoy día ha pasado algo importante. Creo que no pasaron el tuit que sacó el señor Roberto Sánchez. El día de ayer el señor Roberto Sánchez sacó un tuit donde agradecía, digamos, la postura de Ahora Nación, pero en el párrafo final del tuit decía, solicitaba que tanto Obras, que también ha expresado su apoyo a Juntos por el Perú, como Ahora Nación, nos pedía que pongamos a disposición nuestros equipos técnicos para ayudar a los suyos a fortalecerlos. ¿Esto qué implica, no? Nosotros tenemos conocimiento que en este momento se viene elaborando una especie del programa de la segunda vuelta. Y en este programa de la segunda vuelta sí es verdad que nos han pedido, de hecho, hemos puesto a disposición nuestro programa, sabemos que hay partes de ese programa que se están adhiriendo, lo van a incluir. Entonces se presenta un programa para un momento distinto, ¿no? Para un momento de segunda vuelta en el cual se busca una apertura. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de los días es que esas exigencias que hemos estado dando, ellos están dando señales de que van por esa dirección. De hecho, nosotros tuvimos conocimiento, por ejemplo, que se presentó al señor Manuel Rodríguez Cuadros, quien entendemos que podría ser uno de los que esté en el bolo de los potenciales presidentes del Consejo de Ministros, y es una personalidad que creo que puede generar tranquilidad. O nosotros hemos sugerido, por ejemplo, a Mesías Guevara como una posibilidad de un presidente del Consejo de Ministros, a figuras que no son necesariamente de Ahora Nación. ¿Qué más han propuesto ustedes, por favor? También Alfonso López Chao hoy día en otro programa de televisión ha sugerido al señor Jesús Salazar, que fue dirigente de la Sociedad Nacional de Industrias, justamente en esta perspectiva. ¿Y a quién más, señor Carlos Magno? ¿Y a quién más proponen? A ver, hay una serie de nombres que se han estado dando, por ejemplo, se propuso al señor Federico Tenorio, que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Sagasti, y así como ese hay otros nombres, digamos, de personas que, digamos, deben tener una característica, que dominen su sector, sean personas que conozcan, que sean probas, que no sean, pues, no tengan problemas de corrupción, y que pueden dar garantías al país de que en efecto van a ejercer un gobierno adecuado, ¿no? Eso es, ¿no? Y por último, ¿cuáles son los puntos las exigencias más importantes? Lo que ustedes ya le deben haber dicho al señor Sánchez. Esto inclúyelo porque estamos en un momento distinto. Ya, justamente... En el programa de la segunda vuelta. En ese primer documento que publicamos al 6 de mayo, ahí están las exigencias. Pasan por cuestiones como, por ejemplo, derogar las leyes pro crimen, ¿no? Por restablecer, digamos, el equilibrio de poderes que ha sido quebrado por este Parlamento. En la parte económica, que es un aspecto fundamental, por ejemplo, la necesidad de mantener el equilibrio financiero, la autonomía del Banco Central de Reserva. De hecho, hemos conversado con el señor Roberto Sánchez sobre la necesidad, digamos, de la garantía que ofrece el señor Velarde, digamos, en todos estos años. Ahora, según la información que manejamos, parece ser que él mismo, el señor Velarde, habría dicho que ya no tiene ánimo de continuar más allá del 28 de julio, pero él sí entendemos que ha sugerido un par de personas que son de dentro del propio Banco Central de Reserva, y Alfonso López Chao también ha sugerido un tercer nombre, la verdad no lo recuerdo, yo no conozco, digamos, a los funcionarios del BCR, a una gerente, una persona que también está en el BCR, que, digamos, están en la línea, digamos, de sucesión, que eventualmente gestionarían el BCR como si fueran Julio Velarde. ¿Y la Asamblea Constituyente? Ya, hay una cuestión respecto a la Asamblea Constituyente. Mire, curiosamente nosotros como Ahora Nación en nuestro programa hablamos de la necesidad de una nueva Constitución. Sin embargo, hicimos una salvedad. Eso va a depender de la correlación de fuerzas, ¿no? Porque hay que ser realista. Tú puedes querer algo, pero si en el Parlamento, y dijimos, ¿no? Una vez que el Parlamento esté elegido, vamos a ver si existen o no las condiciones para hacer un proceso de cambio constitucional. Porque la Constitución se puede cambiar incluso con las propias reglas del artículo 206 de la Constitución, que establece que puede haber un cambio parcial o total de la Constitución. Es decir, se podría aprobar una Constitución sin necesariamente ir a una Asamblea Constituyente. En este momento parece ser que no existen las condiciones. Habría que ver qué actitud van a tomar el resto de
de bancadas, sobre todo las que se están poniendo más en una línea equidistante, que no están soltando prenda, para ver si existen las condiciones. Porque, ojo, para ir a un proceso constitucional bastaría la mitad más uno del voto en diputados y la mitad más uno del voto en Senado. No necesitas los 2/3, ¿no? O sea, con 66 diputados y 31 senadores, luego podrías ir a referéndum. Y a través de un referéndum, digamos, se podría, por ejemplo, sí consultar si existe el ánimo de la población o no de una nueva constitución, pero digamos, creo que ahorita no es la agenda central, porque hay que ser muy realista, ¿no? Respecto a cuáles son las correlaciones políticas que finalmente se determinan en el Parlamento. Dos preguntas muy rápidas por mi parte para... una es, ustedes entre sus exigencias están personas, pero ¿qué garantía tienen de que, por ejemplo, ya le acepte el señor Roberto Sánchez, Mesías Guevara preside el Consejo de Ministros? Los acuerdos se los lleva el viento, el señor Mesías Guevara le puede pasar como al señor Pedro Frankel en el gobierno de Pedro Castillo, que dure 4 meses y medio, 6 meses, y chao. Y ustedes ya hipotecaron al partido dándole el voto o pidiendo el voto por Roberto Sánchez. Ya, justamente por eso es que hemos dicho que no queremos ser cogobierno. O sea, ¿qué implica ser cogobierno? Que cuadros de tu partido, congresistas del partido, dirigentes del partido sean ministros de Estado, ¿verdad? Eso es como un matrimonio. Y eso, digamos, te amarra, pues. Justamente una de las razones por las que no queremos ser cogobierno es, yo le decía, no, las palabras se las puede llevar el viento, o los papeles firmados pueden ser papel mojado. ¿Qué pasaría en caso que el señor Sánchez, digamos, traicionase la confianza que se le ha dado? Pues simplemente nuestras bancadas en el Parlamento pasarían inmediatamente a ser oposición. Probablemente no le darían el voto de confianza a un gabinete que no responda a esa idea de un gabinete de unidad nacional, técnico, probo, ¿no? Entonces, ¿Y por qué le han pedido el voto por el señor Roberto Sánchez cuando todavía no está hecho ese plan, nuevo plan de Juntos por el Perú para la segunda vuelta? Porque las elecciones son en muy poco tiempo, porque sí estamos acompañando el proceso, porque lo que hay al frente del señor Roberto Sánchez es mucho peor, ¿no? Yo creo que es un error asumir de que, sabiendo que ambos son males, digamos, ¿no? Porque no estamos en el escenario ideal, pues, ¿no? Para nosotros, sin lugar a dudas, el fujimorismo es el mal absoluto. O sea, se le pueden criticar 45,000 cosas a la izquierda, al señor Roberto Sánchez, pero nada de eso se equipara a lo que ha significado el fujimorismo, no en los 90, a partir del 2016 hasta este momento, que ya en los hechos han ejercido el poder de manera absolutamente arbitraria, que se han bajado se bajaron a PPK cuando debían ser aliados, o sea, eran actores que estaban en la derecha, lo responsable era que sean coalición de gobierno, pero a partir de una pataleta monumental de la señora Keiko Fujimori, se inició este proceso en el que tenemos 8 presidentes en 10 años. Y no es solo, sucesivamente se ha estado bajando presidentes, han capturado a las instituciones del Estado, tenemos un tribunal constitucional copado, un ministerio público copado, una Junta Nacional de Justicia copado, sin que sean gobierno. O sea, si a eso le sumamos que ya sean gobierno, ya es casi un totalitarismo. Y no es de hace 10 años solamente. Estos últimos días, han vuelto a inhabilitar a Delia Espinosa. Han presentado un proyecto de ley para sacarla del Colegio de Abogados de Lima. Hace unas semanas, el ejército peruano ha asesinado a 5 jóvenes deportistas, confundiéndolos con narcotraficantes. Y el Congreso, dirigido por el fujimorismo, ni siquiera ha permitido que se haga interpelación al ministro de Defensa. O sea, se siguen comportando, o sea, tienen todas las evidencias de que no ha cambiado la señora Keiko Fujimori. Entonces, frente a esa amenaza, preferimos arriesgarnos a la otra opción, ¿no? Aprovecho porque ya está aquí nuestro otro próximo invitado, que es el señor Jorge Nieto Montesinos. Y si, por ejemplo, el señor Roberto Sánchez dijese, en un eventual gobierno mío hablaría con el señor Jorge Nieto Montesinos para que encabezase este gabinete de ancha base, ¿les parecería bien? Yo creo que es bueno que se arme un gobierno de unidad nacional. Eso es importante, sería importante que se sumen todas las fuerzas democráticas, ¿no? Porque si insistimos, siendo ambos males, no son equiparables, ¿no? Y yo creo que en esa lectura a partir de esa lectura, quizás equivocada, desde nuestro punto de vista, se pueden llegar a decisiones políticas también equivocadas.
¿no? Muchas gracias, doctor Carlos Mano Salcedo, por haber venido y estamos en comunicación. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas Anuska, Daniel, gracias. gracias. Muchísimas Buenas gracias. noches.